Bendito y alabado seas, oh Señor, en este día aniversario de ordenación sacerdotal. Hace 47 años recibí esta consagración, estando presente mi madre, mis hermanos. Mi papá había fallecido ya, un hermano no estaba en el país en ese momento. Momentos de familia, de consagración, de entrega del Señor. Gracias, Señor, por ese regalo de llamarme a tu servicio a tiempo completo. Gracias por regalarme el don de la perseverancia. Bendito seas, oh Señor, por todo lo que se puede hacer en estos 47 años. Gracias por lo que tú permites que lo siga haciendo, que todo sea para tu gloria. Y que tu palabra, Señor, como dice hoy las lecturas, sean las que nos van guiando para hacer siempre tu voluntad. Y que tu palabra, Señor, siga siendo lámpara para nuestros pies, para que no tropecemos en la dificultad de la vida y confiando en tu palabra todo se pueda superar. Contigo todo se puede. Tú eres el Dios amigo que siempre está con nosotros. Sigue, Señor, derramando tu Espíritu Santo en nuestros corazones y sigue derramando tu amor. Y bendito seas, porque el amor de Dios a tus hijos y a tus hijas y a los hijos de tus hijos los mensajes bíblicos
Hay que enseñarse a los niños desde pequeños, conocer la historia de la salvación, conocer la historia de la formación de un pueblo por la fe, porque uno bautiza a un niño para que infundirle la fe como un don de Dios. Es como una semilla. Después de echaste una semilla, hay que regarla, hay que abonarla, hay que estar pendiente que la maleza no la vaya a ahogar. Esa es la tarea de los padres con los hijos, con los nietos, para que vayan creciendo según la palabra de Dios. En estos días he estado viendo un programa en la televisión acerca de cuál tiene que ser el perfil del nuevo Papa. Y en este momento los cardenales están reunidos en Roma a hacer reuniones para ver cuáles son los desafíos que presenta el mundo de hoy a la Iglesia y cómo enfrentarlos, y que será el que va a actuar como Papa para que tenga capacidad para guiar la Iglesia a resolver esos desafíos que se enfrenta al mundo de hoy. Están viendo esos desafíos y que la persona, los cardenales que está más preparado para eso, que tiene una preparación intelectual, una preparación pastoral, que ya estos desafíos, ese cardenal ya lo está resolviendo en su diócesis donde está viviendo. Pero al analizar los desafíos, los problemas que hay hoy día en la humanidad, se está buscando solucionar problemas, pero desde una perspectiva no tanto de la palabra de Dios. Si la Iglesia necesita estas reformas, pero hay que darle curso a esa reforma sin salirse de la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra todas se tienen que cumplir. Al día de hoy hay mucha gente que no toma en cuenta los 10 mandamientos. Y los cardenales pueden decir, pero como mucha gente no toma en cuenta este mandamiento, pero vamos a obviar nosotros también. Es una trampa. Fidelidad a la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude, que el nuevo Papa encuentre la fórmula, colaborando todos con él para solucionar los problemas del mundo de hoy, sin salirse de lo que es la palabra del Señor, los 10 mandamientos. Porque hay mucha corrupción en el mundo, ya no es pecado robar. Hay que discernir bien qué es lo que hay que hacer. Y nosotros también tomemos en cuenta lo que dice aquí para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, para nuestra vida social. No podemos salirnos del marco del 10 mandamientos. Y por eso a mí me llama mucho la atención, como decía antes, ver a algún niño, un adolescente también, que lo veo muy formales, como estos niños o adolescentes tienen esa seriedad, esa responsabilidad, se lo inculcaron desde pequeño en su casa. Y eso es lo que hay que hacer con todos. Hay muchos jóvenes que andan descarriados porque no tienen un control en la familia. Y aquí lo están diciendo. Transmítaselo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, el Evangelio comienza en Mateo 5:17 diciendo: Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No crean que vine a quitar los 10 mandamientos. Y a todos que hablaron los profetas, que hablaron en nombre de mi Padre. No vine a quitar eso. No he venido a abolirlo, sino a darle plenitud. Entonces, antes los desafíos del mundo, antes de tus desafíos personales, antes de los desafíos de tu familia, los desafíos sociales para que vaya al mundo, hay que dar el cumplimiento, pero tomando en cuenta la palabra de Dios. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Fidelidad es cumplir la palabra de Dios. Mucha gente no lo hace, entonces yo no puedo sentirme exhibido de dejar de hacer lo que Dios dice. Primeramente lo que dice Dios, no lo que diga el mundo. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos, uno de los mandamientos menores, y enseñe eso a los hombres, será el menor del reino de los cielos. Y ojalá que llegue arrepentido,
que si uno no se arrepiente no va a llegar. Pero el que lo cumple, los enseña, será grande en el reino de los cielos. El que lo cumple nos enseña a otros. Yo ahorita estoy enseñando a ustedes, recordando la palabra de Dios, pero tengo también que cumplirla yo también. De nada me sirve, la estoy enseñando si no estoy cumpliendo. Pero yo sé que hay muchos de los doctores de la ley que explicaban bien la palabra, pero no la cumplían. Entonces no, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y ellos por estar enseñando tienen mérito, pero perdían ese mérito por no cumplir luego la palabra del Señor. Y aquí tenemos la primera lectura del Deuteronomio 4:1, donde dice: habló Moisés al pueblo. Moisés habla al pueblo. ¿Pero qué es lo que Moisés habla al pueblo? Lo que Dios le había revelado a él. Igual que Jesús, porque Jesús hablaba todos los días, era lo que Dios Padre en la madrugada le decía a Jesús. En la madrugada Jesús se paraba para orar, y orar era hablar con Dios, escuchar lo que Dios le decía, y cada día Dios le iba revelando: hoy vas a enseñar esto. Entonces es Dios que está hablando. En este momento yo estoy hablando, estoy escuchando también, pero no es lo que yo quiero decir, lo que Dios me pone que diga en base a lo que el texto bíblico que tengo aquí por delante. Y dice así Moisés: ahora Israel, ahora iglesia, ahora tú, ahora yo, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que lo pongas en práctica y puedas así vivir. Si no vivimos solo la vez de Dios, eso no es vida. La vida es cumplir con la palabra. Un hijo en tu familia, si no cumple lo que tú le ordenas, eso no es vida la de tu hijo. Es una vida equivocada. Y si Dios nos dice lo que hay que hacer, no lo hacemos, también una vida equivocada también. Para que lo ponga en práctica y pueda así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor te va a dar. Dios no tiene a nosotros un puesto reservado en el cielo para que algún día lo podamos ocupar ese puesto. Hace falta poner en práctica lo que Dios nos está diciendo. Y el hijo de cualquier familia no cumple lo que sus padres le están enseñando, no llegarán a ser lo que sus padres desean. Quiere ser un padre para sus hijos que logre tener una profesión, logre formar una familia, logre tener una estabilidad afectiva, económica, social. Eso es lo que quiere cada padre de familia para sus hijos. Y Dios para otros quiere lo mismo, que logremos un día llegar al reino de los cielos. Pero dice, la manera para llegar es cumpliendo la palabra. El Salmo número dice: confía en el Señor, no te guíes por mudar los criterios, en todo tendrás éxito. Cuando uno se guía por los criterios no del mundo, sino de Dios. Sigue diciendo Moisés: yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios. Pero lo que yo les enseño es algo mío personal, es lo que me enseña el Señor mi Dios. Son las tablas de la ley que yo recibí de Él para ustedes y para mí también. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos, para que vivan su vida tal como Dios nos enseña a vivirlos. No como cada quien quiere, como muchos dicen así. Yo sí creo en Dios, pero a mi manera. No es a mi manera, como Dios lo explica, hay que hacerlo, uniendo cabos de todo el sentido bíblico. Para eso hay que hacer curso bíblico también, evitar atención a las homilías donde se enseña el mensaje del Señor. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos del pueblo. Entonces, las enseñanzas son esta sabiduría. Dice una enseñanza de Dios. Sabio es aquel que conoce la palabra y la pone en práctica. Un buen médico, un buen ingeniero, un buen profesor es aquel que conoce bien lo que estudió y lo practica también. Entonces, ese es ser sabio, conocer el mensaje y ponerlo en práctica. Pero ten cuidado y atiende bien.
No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que esa parte de tu corazón. El pueblo de Dios, le dice Moisés, vio muchos hechos portentosos: la salida de Egipto, el mar que se abrió, el maná. Son tantos hechos que han ido formando ese pueblo. Estas historias hay que contárselas a las generaciones futuras para que nos ajustemos siempre a esa historia sagrada de la Biblia. Así como se hace a nivel de todo país. Cada nación tiene su historia, tiene acontecimientos claves que sucedieron: el día de la independencia, el día en que hubo la batalla de Carabobo, fechas recientes que el gobierno de turno lo va como recordando continuamente, que la historia es la maestra de la vida. Se hace a nivel de cada país, pero a nivel de Dios hay que hacerlo. Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida para que no nos olvidemos. Y bien, tratar de enseñanza a las futuras generaciones. Aquí lo está diciendo de esta manera: ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto. La experiencia la que nos hace aprender y nos hace madurar. Ni dejes que se aparte de tu corazón. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay familias que de generación en generación van produciendo hijos muy responsables, porque es tradición de esa familia ser responsable, ser trabajadores, ser sinceros, ser honrados. Es una tradición que hay en la familia y así hay que mantenerla. Toda la familia tendría que ser así, por lo que enseña la palabra de Dios. Nos dice el Salmo 147 hoy: demos gloria a nuestro Dios, siempre glorificar al Señor, siempre alabar al Señor, siempre esa costumbre en la familia de nombrar a Dios, que Dios te bendiga. Dios nos pide que nos amemos, nos respetemos, mi amor, al niño, a empezar a educarlo de esta manera. Glorifica al Señor, Él bendice a tus hijos en tu casa. Por lo tanto, ese ambiente de fe hay que mantenerlo en la familia para que los hijos vayan respirando de esta manera. A veces alguien me cuenta que sus hijos de pronto salen una cosa que uno se asombra, como el hijo hace esto, como el hijo dice esto. Hablo de cosas buenas que a veces alguna vez ven sus hijos. ¿De dónde viene esto? De tu ejemplo, de tu hablarles. Dios siempre habla a su pueblo. Hay que saber escuchar y practicar lo que nos va diciendo. Y lo que tú recibes aquí, trata de ver cómo se lo transmites a tus hijos, a tus nietos, en tu familia, para que se vaya creando en tu familia un ambiente de fe y Dios bendice a tus hijos. Nos dice el Salmo aquí, el Salmo responsorial: yo bendiga a tus hijos en tu casa, por esa oración que tú haces en tu casa, por esa célula de organización que tú tienes en tu casa, por ese ambiente de fe en tu casa, que en tu casa se vea un signo religioso, sea alguna imagen, sea un crucifijo, sea la Virgen, y todo eso hay que ser niño de pequeño. Ese es Jesús, y la Escritura es esta: Él murió en la cruz para salvarnos a todos, y lo enseñaron desde las imágenes. Al comienzo de esta religión, la gente era analfabeta, y como le enseñaba a la gente, hasta de imágenes que pintaban en las iglesias. Entonces la gente viendo la imagen se la explicaba. Entonces podemos conocer la historia sagrada de las imágenes que hay. Te van a una catedral en el mundo, en los vitrales, hay muchas historias bíblicas. Están en alguna historia de la Biblia en imágenes, para que la gente que vaya a conocer las imágenes. Hay que hacerlo hoy día. Él mantiene la paz. Dios mantiene la paz cuando tú haces que Dios esté presente en tu familia, por tu ejemplo, por tus oraciones. Esa paz que todo el mundo desea. Ayer, así la noticia de la muerte del presidente, comenzó a dar un mensaje de paz. El vicepresidente habló de paz, de tranquilidad. La mesa de la unidad la repitió lo mismo. El cardenal escuchó allá en Roma la noticia del presidente:
por la voz del presidente y repitió más o menos los mismos conceptos, que haya paz, tranquilidad, aceptar la realidad. La vida es eso, uno nace, vive y muere. Y hay que poder aceptar esta realidad sin perturbarse, sin perder esa paz que hay que mantener, porque eso es lo que enseña Dios en la Biblia. Nace Jesús y los ángeles cantan, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra. Jesús muere y resucita al tercer día, se aprende a los apóstoles, pero que dice paz a ustedes. Entonces estos mensajes hay que transmitirlo de generación en generación. Él mantiene la paz. Con su trigo mejor sacia tu hambre. El trigo no significa la Eucaristía. Y estamos aquí en una misa donde la hostia está hecha de trigo se va a contener el cuerpo de Cristo, que es el que nos da la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Se dice antes de la Santa Comunión. Él envía a la tierra su mensaje. Y ese mensaje Dios lo envía y nosotros lo recogemos, lo pasamos de generación en generación, y también esa paz que hay que ir transmitiendo. Le muestra a Jacob su pensamiento. Dios nos presenta su pensamiento a través de la Biblia y cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de actuar en la vida, pensar como Dios, según la lógica de Dios. En estos días me escribió una sobrina contándome sus problemas que tiene. Pues todos tenemos problemas, también mi sobrina tiene problemas, es normal. Entonces yo le contesté, porque decía, tengo un conflicto muy fuerte con una hija adolescente. Entonces a veces me provoca rezar, me dice la sobrina. Yo le contesté, tú me estás escribiendo a mí, estás sentado en el computador y me manda un correo electrónico, pero si entras en el computador, escríbele a Jesús. Y después, imagínate ver la respuesta de Jesús, escribe la respuesta de Jesús también aquí. ¿Cómo habla Jesús? Con la lógica del Evangelio. ¿Y cómo uno conoce la lógica del Evangelio? Leyéndolo y escuchando la explicación que te dan en cada misa. Entonces uno ya se imagina ver la respuesta de Jesús, tómala en cuenta. Si uno hace lo que Dios manda, los problemas se van solucionando. Dios habla de amor, de perdón, de comprensión, de humildad, de paciencia. Y si esta virtud no se puede vivir, aquí lo está diciendo. Toma en cuenta mi palabra y vivirás una vida que vale la pena vivir. Él muestra a Job su pensamiento, en la palabra está el pensamiento de Dios. Él muestra a Job sus normas y su destino a Israel. Entonces, hay unas normas, están en la Biblia, sobre los 10 mandamientos, tratemos de cumplirlos y veremos nuestra vida a la gloria de Dios. Por eso, antes del Evangelio, tenemos este mensaje: tus palabras, Dios, son espíritu y vida. Si la verdad de Dios no hay ni espíritu ni vida en uno, la palabra es una fortaleza. Tú tienes palabras de vida eterna. La vida verdadera es la vida eterna. Cuando uno se muere pasa mejor vida para haber cumplido la palabra de Dios aquí en este mundo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Por eso pregunto hoy en mi salmo, ¿son los mandamientos tu principal norma de vida? ¿Son los mandamientos tu principal norma de vida? Para que nos vaya bien, los mandamientos deben ser la norma principal de nuestra vida. Vivir como dicen los mandamientos. Y tenemos muchos fracasos en la vida porque faltaban los mandamientos. Hoy es el momento de arrepentirnos y rectificar. El domingo el predicador nos habló de esto, del arrepentimiento. Yo decía que no hay verdadero arrepentimiento si uno sigue cometiendo los mismos pecados por el tiempo. Hay que arrepentirse de ese error y rectificar con la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence al hombre de sus pecados. Pero si uno se hace el solo, si uno endurece su corazón, no puede escuchar la voz de Dios en su corazón, porque hay mucha maldad en su corazón. De aquí la importancia de que los mandamientos sean la norma principal de nuestra vida y nos irá bien en este mundo y en la vida eterna también. Amén.
Cerremos nuestros ojos, pongamos la mano en nuestro corazón. Gracias, oh Señor, por invitarnos a enamorarnos de tu palabra. Y enamorar de tu palabra, eso significa enamorarnos de ti, que tú eres la palabra hecha carne, el verbo encarnado. Te amamos, Jesús, que tú eres el amor del Padre y el amor para nosotros también. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, ven, convéncenos de nuestros pecados. Ven, Espíritu Santo, ven, ilumínanos, danos la palabra que necesitamos en cada circunstancia de nuestra vida, y que entendamos que lo más importante que necesitamos es la oración, porque orando te decimos lo que necesitamos decirte y tú nos das una respuesta según la lógica del Evangelio. Gracias, oh Señor, por decirnos una respuesta para cualquier problema, y obedeciendo a tu palabra, Señor, veremos milagros en nuestra vida, como nos enseñaste en el primer milagro que tú hiciste en Caná de Galilea, donde la Virgen vio el problema y habló contigo, Jesús, y luego la Virgen dijo: hagan lo que digo les diga. Obedecieron a lo que Jesús dijo y hubo el primer milagro. Y nosotros entendemos, Señor, el mensaje, que obedeciendo a tu palabra veremos milagros en nuestra vida. Obedeciendo a tu palabra, tú vas a hacer cosas maravillosas en nosotros. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a entender la palabra, a enamorarnos de la palabra, a leer la palabra, a escuchar la palabra, a predicar la palabra, para que la practiquemos y podamos ver maravillas en nuestra vida. Y nos aceptamos el compromiso de enseñarle a los familiares, a los hijos, a los nietos, la historia de la salvación, la historia sagrada, las bendiciones de tu santa palabra, Señor. Y también trataremos, Señor, de mantener las tradiciones de fe en nuestra familia. Y si hay fallas en nuestra familia, Señor, tenemos que sembrar ahí la palabra que dé frutos abundantes en nuestros hijos y en los nietos, oh Señor, para que haya respeto en la familia, haya amor en la familia, haya fe en la familia, haya oración en la familia, con la presencia de tu Santo Espíritu en corazones de cada quien y en nuestra familia. Santo eres, oh Señor, y bendito seas ahora y siempre y por todos los siglos. Amén. Si alguna persona de algún entorno que proclamar, que se acerque para proclamar su testimonio para la gloria de Dios. El sábado que viene estaba programada una misa en la Chiquinquirá. El cardenal de Roma envió un comunicado diciendo que por el duelo nacional se suspendiera esa misa. Está bien, vamos a obedecer, pero la intención de esa misa no la podemos olvidar, que esa misa era en acción de gracias por el Papa Benedicto XVI y para orarle al Espíritu Santo para que tuviéramos un Papa nuevo de acuerdo a los desafíos que el mundo necesita hoy y la reforma que necesita la Iglesia. Hay que orar. Gracias a Dios por el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, y pedir a Dios por el nuevo Papa que tendremos para que sea una persona llena de santidad, persona de oración, con capacidades para guiar a la Iglesia a solucionar los desafíos que la Iglesia tiene en el mundo hoy día, en estos tiempos. Y anunció el cardenal de Roma que pronto, no se habrá fecha todavía, habrá una misa en la catedral para el descanso eterno del alma del presidente. Después la misa está en orden civil de la comunidad. El retiro próximo será el domingo de Semana Santa, domingo de la Misericordia, será el retiro de la Misericordia. Vendrá a predicar de Valencia el padre Roberto Cipón, que muchos conocemos, y orar por ese retiro también. Como habrá elecciones también, no sabemos si habrá que hacer cambio, vamos a esperar primero la fecha exacta de las elecciones,
presidencial que veremos que se va a hacer. Este sábado en el santuario hay dos actividades. Hay un curso intensivo de liberación con Yasmín y luego hay también un curso de formación de misioneros para evangelizar con poder en el año de la fe. En este curso hay que enviar mensajes de texto a Laura, porque necesitas cuánta gente asiste para preparar material. El celular de Laura, 0412 7 36 16 93. Si hay personas que quieren dar testimonio, que se acerquen, por favor. También anunciamos de parte del profesor Queiselo un taller de oración de sanación y liberación para lunes y martes santo con el equipo de él. Taller con los sucesos de la pasión de Jesús el Señor. Primer testimonio, nos dice una persona: el domingo asistí al retiro y en la revelación del programa de ciencia dijeron que Dios estaba sanando a una mujer del ojo derecho. Yo me tomé esa revelación para mí como un acto de fe, tenía problemas en mi ojo derecho y ya estoy bien. Gloria al Señor. Nos dice Beatriz Escalante: mi cuñado estaba hospitalizado con neumonía. Coloqué a las 9 de la noche el domingo sobre la radio una petición por él. En la hora carismática, que todos los domingos la tenemos por la noche en Radio Samaritana, y en ese momento se encadenan otros amigos radio más, Radio Sensación y Radio María. Colocó su petición sobre la radio y gracias a la fe que tuvo por esa petición, el lunes el cuñado se sentía mucho mejor y el martes le dieron de alta. Gloria al Señor. Nos dice Joana Guerrero: mi hija ha tenido problemas de salud y depresión por dificultades en su matrimonio. Pedimos oración al Padre Pedro en la programa que el Padre tiene lunes a viernes 9 a 10 de la mañana. Hay un programa de bendición en Radio Samaritana también, diario 90.7. Entonces el Padre oró por ella en ese programa y todo ha ido solucionándose y también se han reconciliado la pareja. Gloria a Dios. Radio Samaritana, por la mañana, la viernes, 9 a 10, hay este programa del Padre Pedro, de bendición, donde la gente llama y pide oración y le oran enseguida. Y toda la noche, a las 9, hay minutos de sanación de todos los días. ¿Sabes lo que se llama hora carismática los domingos? Nos dice Ana Marina Sardi: una mujer de trabajo fue hospitalizada por aneurisma. Ella pidió oración y colocó el petición a la radio, a la hora carismática también. Le colocó una magia en el cerebro y ya está recuperándose. Gloria al Señor. Y nos dice Marisa Landaeta: mi hijo tenía dificultades en el empleo, se oró por él, se colocó la petición a la radio, a la hora carismática y ya tiene un empleo con mejorías económicas. Gloria a Dios. Primer mensaje en latín.
hubo varios Pedros. Pedro, ¿dónde vas? Ahí ven que le espalda, Benito 16, que se paró de la silla, y está la silla vacía. Pedro, ¿a dónde vas? Voy a rezar por todos, uno de ustedes, pero sé muy bien que en el silencio y en la soledad los tendré a todos, sin yo saberlo, con un camino delante de un Dios que, sin abrir los labios, sabe de antemano por el amor que le profeso lo que llevo en mi corazón guardado. Voy a estar con el que desde hace muchos años sé que me quiere tal y como soy. Voy a descubrir ahora con más fuerza lo que de mi puño y letra brotó en horas de contemplación, reflexión, estudio y pensamiento. La plaza de San Pedro llena de agua, el símbolo de la barca, la iglesia de la barca, en el mar navegando, le grita el capitán, el papa. Él es mi Dios y a él le adoraré hasta mis últimos días. Palabra de 16. Él es mi Señor y conoce el que me he intentado guiar su barca. Él es mi espíritu. Yo lo sé muy bien que esta obra estaba marcada certeramente, no en exactitud, en su reloj divino. Voy con mis sandalias de pescador desgastadas para saber recorrido con dificultad de dominar los caminos del mundo gozoso y sufriente. Voy sin mí callado, porque piense que necesita de manos más vigorosas, con más salud y vitalidad corporal, que os indiquen en tiempo de combate y de cambio los apriscos y senderos que conducen al Evangelio. Voy, más no mucho, sino que cumplo una y otra vez lo que ha sido la clave de mi consagración al Señor. Por amor y obediencia fui, y por amor y obediencia me voy. Me voy, pero detrás de mí se queda aquel por el que intenté serviros como padre, amaros como pastor, enseñaros como maestro, iluminados desde el Espíritu. Me voy, pero pega la gran obra del Señor, su iglesia. Por su bien, por ella, con ella y en ella, me voy y estoy. Mis momentos con Dios. Orado por el hermoso hermano Joseph Benedicto XVI. Orado por los cardenales, orado por el Santa Madre de la Iglesia, que sea nacido de voluntad del Espíritu Santo. De pie. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano de la luz, hermano de la
oración. Acepta las ofrendas y oraciones que te presentamos y protege de todo mal a quienes celebramos tu Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en el deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios glorioso y eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y a dar la ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados. Nos hace imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo de tu gloria, hosana en el cielo. Venga el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu. Y ahora que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando se retirada a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias a los partidos de sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe, oh Señor. Alabado y bendito sea su Señor por tus palabras, que son los consejos que necesitamos para lograr realizarnos en la vida y alcanzar la vida eterna. Amén. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe, oh Señor. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, protege nuestra familia. Sangre de Cristo, proteja Venezuela y al mundo entero. Amén. Señor de señores, que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, que mi vida cambió. Este es el sacramento de nuestra fe. Pueden sentarse. Así pues, Padre, para obrar memorial en la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias por encontrarnos aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo contenga la unidad a cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate del privilegio extendido por la tierra con el Papa Benedicto, Papa Emérito, con nuestro arzobispo Jorge, con el pastor que Dios tu en la caridad. Y conserva a todos los difuntos, especialmente una falleció en estos días: José Zambrano, Ana Teresa de Zambrano, Silvia,
Luis Tassoni, el presidente, dale a todos, señores, el descanso eterno, y ella permite descansen en paz. Amén. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la vida y María de los apóstoles, que tuvieron educado en los tiempos, recaudo Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como hermanos, elevemos a Dios Padre la oración de salvación que nos enseñó. Recibe la salvación para nosotros y para nuestra familia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de los males y concede la paz en estos días. Que ayudados por tu misericordia, veamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dice a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No mira nuestros pecados, sino mira nuestra fe. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Tengan la unción y el saludo de la paz. Este es Jesús, el que nos da la paz. Nos invita a llevar esa paz a nuestras familias, a nuestros vecinos. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Pueden sentarse. Tú has venido a la vida. Señor.
Santifícanos, Señor, con el pan del cielo que acabo de recibir, para que libre de nuestras faltas podamos alcanzar tus promesas eternas por Jesucristo nuestro Señor. En nombre de Jesús hacemos un pulmón de mano para las peticiones que tenemos en la cesta del Divino Niño. Padre Santo, en tus manos entregamos estas peticiones. Que se cumplan, Señor, en cada petición tu santísima voluntad. Estas peticiones, Padre, te las entregamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por su sangre preciosa, por sus santas llagas, por los méritos de su divina infancia y por la intercesión de la Virgen María, de los ángeles, de los santos, de las benditas ánimas del purgatorio. Gracias, Padre, bendito y alabado seas. Y el Señor le dice: aprende de mí, que no he venido para ser servido, sino para servir. En la oración de unos por otros, el Señor sanó un neurisma en una señora, y el Señor le dice: porque para Dios no hay imposibles, yo siempre estaré contigo. Y durante el Evangelio, el Señor sanó pancreatitis, y una señora también. El Señor le dice: hija, aunque una madre se olvidara de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Todo hermano es para la gloria de Dios. Hermanos, en el rosario por su intercesión se sana una niña hospitalizada que tenía meningitis. Jesús le dice a su madre: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el campo al Espíritu Santo se sana un hombre de cáncer de la próstata. El Señor le dice: yo sufrí una muerte en la cruz por la salvación de mis hijos. Ánimo, hijo.